Hola, buenas noches a todos. Creo que ya estamos la mayoría por acá. Entonces, vamos a dar comienzo con nuestra sesión. Por favor, vayan abriendo Collaboratory para poder trabajar algunas cuestiones. ¿Ok? Lo, lo que vamos a ver el día de hoy les va a ayudar para realizar los otros ejercicios que están dentro de la presentación. ¿Vale? Déjenme activar nada más la grabación de la reunión. Recording in progress. Muy bien. Entonces, como les decía, chicos, el día de hoy vamos a ver un tema que se conoce como estructuras de control. El día de mañana lo vamos a definir bien de manera teórica, pero eh, una forma en la cual nosotros podemos utilizar las estructuras de control es precisamente mediante el lenguaje de programación de Python. Entonces, ¿cómo podemos realmente nosotros programar las diferentes estructuras de control que existen en Python? De manera teórica, una estructura de control lo que nos permite realizar es precisamente darle un sentido o darle un orden dentro de nuestro programa, o mejor dicho, al flujo del programa que nosotros vamos a realizar. ¿Ok? Dentro de las principales estructuras de control que nosotros tenemos, perdón, son estructuras de control que nos permiten a nosotros generar ciclos repetitivos, como lo es el ciclo for, el ciclo while, y también tenemos algunas estructuras de control que nos permiten tomar decisiones. Normalmente la toma de decisiones es algo muy común que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana. Normalmente decidimos qué ropa utilizar, qué vamos a comer, qué elementos vamos a requerir durante el día en alguna de nuestras actividades, en alguna de nuestras clases. Ajá. Realmente en la vida cotidiana nosotros estamos rodeados de decisiones y precisamente para poder tomar decisiones dentro de la programación es que existen este tipo de estructuras de control. Vamos a empezar viendo una estructura de control
que nos permite hacer algunos contadores o secuencias repetitivas, ¿vale? Voy a agregar aquí un encabezado. Recuerden que nosotros lo podemos hacer como si fuese una nueva sección, ¿no? Y entonces aquí vamos a colocar estructura de control interactiva, ¿vale? En el sentido de que es una estructura de control que me permite realizar una operación durante un determinado número de veces. ¿Y qué estructura de control es esta? Estamos hablando de la estructura de control for. El for es una forma en la cual nosotros podemos hacer que se repita una estructura o una sentencia. Eso lo vamos a ver de cualquier manera en nuestra clase teórica a mayor profundidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo generamos nosotros un ciclo for? El ciclo for tiene la siguiente sintaxis. Utilizamos la palabra reservada, en este caso for. Posteriormente necesitamos nosotros un indicador o un iterador. Y una vez que tenemos esto, tenemos que colocar en qué intervalo deseamos que esté operando nuestro ciclo for. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a poner un valor de 15. ¿Vale? Siempre que utilicemos nosotros estructuras de control dentro de Python, al final de definir la estructura de control, debemos de colocar 2 puntos. Esos 2 puntos nos permiten a nosotros identificar que los elementos que siguen o las siguientes líneas de código, nosotros vamos a tener claro que pertenecen a la estructura de control. ¿Ok? Ahora, otra de las cuestiones que debemos de notar es que cada vez que nosotros colocamos los 2 puntos, es decir, que tenemos una estructura de control, en automático lo que nos hace en este caso, el mismo intérprete que estamos utilizando de Python, es que nos deja un espaciado. Este espaciado se llama indentación. ¿Ok? Y cada estructura de control lo requiere para determinar qué es lo que va dentro de dicha estructura de control. Si nosotros escribimos algún código pero fuera de dicha estructura de control, entonces quiere decir que no pertenece a lo que nosotros estamos programando. Vamos a verlo de manera práctica y ahorita veremos precisamente la diferencia de estos elementos. ¿Qué es lo que estamos programando aquí en esta celda de código? Simplemente estamos implementando la estructura de control for, que es una estructura iterativa, y lo que estamos haciendo es programando, en este caso, un contador. ¿Ok? Estamos haciendo un contador que es de tipo ascendente. ¿Vale? Y la sintaxis se utiliza la palabra for, luego tenemos que utilizar en este caso el nombre de la variable que va a ser nuestro iterador y posteriormente colocar el inRange. Recuerden que nosotros hablamos también de algunos tipos de operadores y mencionamos el operador de pertenencia. Entonces, para la estructura de control for, nosotros necesitamos hacer uso de nuestro operador de pertenencia, ¿vale? Y después lleva la palabra range. Y finalmente, dentro de paréntesis, nosotros colocamos ese intervalo de valores de los cuales necesitamos que se repita nuestra instrucción. Entonces les voy a dejar aquí un comentario para que ustedes tengan claro la definición o la sintaxis que nosotros tenemos de este ciclo for, en la cual pues vamos a ir profundizando poco a poco, ¿vale? Entonces, este ciclo for requiere la palabra for, luego necesitamos el iterador, posteriormente necesitamos el operador de pertenencia in, luego range y aquí necesitamos el valor final. ¿Ok? Valor final hasta cuántas veces se va a repetir nuestra estructura o cuántas veces va a estar iterando la estructura de control. Y algo que es importante mencionar es que nosotros siempre estaremos en un intervalo de n-1. ¿Por qué?
Porque Python es un lenguaje de programación zero indexed. ¿Qué quiere decir? Que el primer elemento siempre se va a numerar con el número 0, ¿vale? Voy a ejecutar esta celda y vamos a ver qué es lo que realiza en realidad. ¿Ok? Ahí lo está ejecutando y ahora sí, ya me ejecutó o terminó de hacer la ejecución del código que nosotros colocamos aquí. Como les comento, en este caso vamos hasta el valor 15, comenzando desde el 0, que es el primer valor que se puede tomar en consideración. Pero, si se dan cuenta, nosotros no llegamos hasta el valor 15 como tal, simplemente llegamos hasta el valor n-1. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos imprimir algo o queríamos imprimir cada uno de los elementos que nosotros tenemos aquí, pero en realidad colocamos el print fuera de mi estructura de control? Es decir, nosotros lo colocamos acá, sin esta indentación que en automático nos da nuestra parte de lenguaje de programación. ¿Ok? Si yo ejecuto, simplemente me aparece el último valor. Ya no me aparecieron los valores que yo necesitaba o los valores que yo quería aquí dentro de mi operación, como los marca primeramente en esta parte. Pero supongamos que ustedes no tienen esto de aquí, en automático les va a marcar un error, diciéndoles que dentro de su línea les falta algo. ¿Por qué? Porque les marca un error de indentación, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Les dice, ese print debe de ir posiblemente dentro de tu estructura de control. O a lo mejor ustedes tienen, no sé, una operación en la que tienen A igual a 5. Si yo ejecuto esto, si se dan cuenta, ya no marca error. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un elemento al interior de mi estructura de control. Sin embargo, no me representa nada en este momento y a lo mejor yo quería imprimir todos los valores como hace un momento, pero como la impresión la tengo fuera de mi ciclo for o de mi estructura de control for, entonces no puedo visualizar todos los elementos a como los teníamos cuando habíamos colocado el print dentro de la estructura de control. ¿Qué significa esto? Que existen dos elementos importantes. Uno de ellos es la indentación después de una estructura de control y el otro precisamente es los dos puntos que denotan a la estructura de control. Vamos a omitir los dos puntos y voy a ejecutarlo y vean lo que me dice. Me dice que tenemos un error de sintaxis, que la expresión que nosotros estamos colocando no es correcta. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación, el intérprete, sabe que estamos utilizando una estructura de control, la estructura for. Y en este caso, si estamos utilizando una estructura de control, siempre va a ser necesario colocar los dos puntos al final dentro de la sintaxis. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? No, profe. No. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si en este momento, como les había mencionado, como Python es zero indexed o zero index, a veces les dice de esa manera, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que yo siempre comienzo desde el número 0. Si yo quisiera iniciar mi ciclo for desde el valor 1 o de un número en particular, ¿cómo cambiaría la sintaxis? ¿Vale? El ciclo for nosotros también lo podemos utilizar de la siguiente manera. ¿Vale? En donde en este caso el primer valor o dentro del paréntesis, o sea, dentro del range, yo lo que tengo es valor inicial y posteriormente tenemos el valor final de nuestra estructura de control. Recordando que el valor final es hasta n-1.
Entonces, si yo hago esto y simplemente otra vez voy a imprimir aquí, ¿vale? Dentro de mi estructura de control, mi iterador, mi valor de i, ¿ok? Voy a ejecutarlo y ahora pueden darse cuenta que yo he impreso a partir del número 1 hasta el 9. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el valor inicial de donde quiero que comience mi cuenta y mi valor final, recordando o tomando en consideración que siempre va a ser hasta n-1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cambio le tendríamos que hacer si yo quiero que me muestre una cuenta o que me imprima los valores, en este caso, que vayan desde el 1 hasta el 10, imprimiendo tanto el 1 como el 10? ¿Qué debo de cambiar en mi estructura de control? Ponerlo hasta el 11. Exactamente, como dice su compañera Janet, tiene que ser hasta el número 11, ¿vale? Entonces, si nosotros ejecutamos, ahora sí tenemos nuestra impresión del 1 al 10, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración o no deben olvidar nunca cuando estén realizando parte de la programación, ¿ok? Tenemos una tercera forma en la cual nosotros podemos definir una estructura de control for. ¿Cuál es esa tercera forma? La tercera forma es en la cual nosotros a un ciclo for le podemos colocar el valor inicial, el valor final y un valor de incremento. Por ejemplo, vamos a seguir haciendo contadores, que es la forma más sencilla y rápida académicamente para que ustedes puedan ver el funcionamiento del ciclo for. Vamos a decirle en este caso que vaya desde el valor 1 hasta el valor 100, pero le voy a decir que vaya con incrementos de 10 en 10. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la parte de mi apartado del range, yo puedo tener entonces, en este caso, valor inicial, valor final y también puedo tener un incremento, ¿vale? Si nosotros entonces ahora colocamos aquí un print y de mis elementos, ¿qué es lo que me da? Me da 1, 11, 21, 31. ¿Por qué? Porque estoy iniciando desde el valor 1 y me los está incrementando de 10 en 10, ¿no? ¿Y hasta cuál llego? Hasta el 91, porque recuerden que voy, ¿qué? Hasta n-1, pero considerando o contemplando, en este caso, mi incremento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, profe. Adelante, Brian. En vez de colocar un valor extra, bueno, en vez de 11, ¿no se podría cambiar el n-1 a n? ¿En cuál parte? ¿En este de aquí? ¿O a qué te refieres? Eh, Sí, eh, en vez de, o sea, en vez de poner 11 para que llegue a 10, ajá. cambiar el valor final. No, normalmente debido a la estructura, a cómo está configurado, ya que Python es zero indexed, es decir, tu primer valor siempre va a ser 0, a menos que tú le especifiques otro valor, entonces siempre va a ir hasta n-1. De hecho, en cualquier lenguaje de programación, cualquier ciclo for siempre se ejecuta hasta n-1 veces, ¿vale? Eso ya es por sintaxis. Esa parte sí no se puede cambiar. Gracias. ¿No? ¿De qué, Brian? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una duda. Si, por ejemplo, en lugar de 11, 21, 31, quisiera que fuera 10, 20, 30, ¿cómo podría hacerle? Pues precisamente tendrías que ver desde qué valor quieres iniciar. ¿Quieres iniciar desde el valor 10, por ejemplo? Colocas entonces tu valor inicial, el 10, ¿vale? Quieres ir hasta el valor 100, pero quieres que lo imprima y sabes que tu incremento es de 10 en 10, entonces ¿hasta qué valor tendrías que ir? ¿Cómo, perdón, otra vez?
tú quieres iniciar en el valor 10, ¿no? Y Ajá, quieres acabar hasta qué valor, el valor de 100, pero sabes que de vas hasta 100. n-1. Entonces, ¿qué Ujú. valor tendrías que colocar como valor 101, ¿no? final? Exacto. Y tú sabes que quieres tu incremento de 10 en 10. Simplemente lo colocas y ahora sí ejecutas. Y ahí tienes 10, 20, 30, 40, 50. ¿Vale? Es decir, Sí. recuerden siempre esta forma. Lo que ustedes colocan es primero valor inicial, luego valor final y el incremento. ¿Ok? Pero siempre recuerden esta situación, que siempre en el valor final va a ser hasta n-1. No podemos nosotros utilizar otra forma. Eso ya está, digamos, por cuestiones de la sintaxis en los lenguajes de programación. Ok, ¿Vale? gracias. No, de que al contrario. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Sí, Yasmin. En el print siempre va a ir la variable, la i. No necesariamente, va a depender del proceso que tú quieras realizar. Aquí simplemente lo hice para cuestiones ilustrativas que vean, se puede hacer un contador y van viendo precisamente cómo es que funciona el ciclo for. Ajá. Ustedes pueden tener cualquier otra cuestión. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero imprimir varias veces, en este caso, el mensaje hola. ¿Vale? ¿Cuántas veces las quiero imprimir? Pues en realidad las voy a imprimir 10 veces. ¿Por qué? Porque ese es el intervalo, lo que me está diciendo. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces. ¿Ok? No necesariamente la impresión siempre va a ser de valores numéricos. Ustedes pueden hacer alguna otra operación. El punto es que recuerden que el ciclo for les permite repetir una operación n cantidad de veces, es decir, las veces que ustedes se lo seleccionen, ¿vale? No sé si queda claro esa parte. Sí, profe, gracias. Por nada, Yasmin. ¿Alguien más? Profe, Adelante, Braulio. yo tenía una duda. Y si aparte, bueno, o sea, esto es ya de relleno, ¿no? Pero si, por ejemplo, pone 10,101,10 y luego otro 10, ¿qué pasaría? O sea, poner aquí otro coma y un 10. Ajá, Vamos a verlo, mira, ¿vale? Simplemente lo que te va a marcar es un error, ¿vale? Un error de tipo. ¿Por qué? Porque te dice que este método, el método del ciclo for, tiene que tener solo 3 argumentos y tú estás colocando 4, es decir, 4 atributos y en realidad solo requiere 3, ¿vale? Entonces, simplemente lo que va a hacer es marcarte un error cuando nosotros nos equivoquemos en la sintaxis o cuando el tipo de dato que estemos introduciendo sea incorrecto. ¿Vale? ok, gracias. No, de que al contrario. ¿Alguien más? ¿Lo ejecutaron ustedes en su computadora? ¿Lo pudieron hacer? Sí, Muy bien. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Vale. Pues de hecho, bueno, ya más adelante vamos a hacer algunos ejercicios que les puedan ustedes recordar, por ejemplo, el uso de estas variables, ¿ok? O sobre todo el uso de estas estructuras de control. Como tal, hasta donde recuerdo, creo que dentro de la práctica que les había dejado o de los ejercicios que se quedaron, no requieren hacer uso del ciclo for, pero más adelante vamos a ver aplicaciones donde se requiere hacer uso de las estructuras de control. Y mañana que lo definamos teóricamente, vamos a ver cuál es la importancia de una estructura de control. ¿Ok? Ahora, entonces, nada más para ver si a ustedes les queda claro este concepto como ejercicio, les pido por favor que intenten hacer un contador que sea ahora descendente, ajá, y que comience nuestro contador en 100 y termine en 0 y que vaya con incrementos de 5, o mejor dicho, con decrementos de 5 en 5. ¿Cómo lo harían? ¿Vale? Les doy unos minutos para que intenten hacerlo y ahorita revisamos. Recording stopped.
Intervalos de 5, ¿verdad, profe? Así es, con intervalos de 5 en 5. Ok, gracias. Ok. ¿Tiene que llegar al 0 o tiene que llegar al 5? Tiene que llegar al 0. Ok, gracias. Ok. Así es, Jorge, hasta el 0. Ya quedó. Muy bien, José, muy bien, Jorge. ¿Alguien más ya terminó? Levanten la mano los que ya vayan terminando. ¿Vale? Ok, muy bien. De hecho, Uriel mandó una propuesta por el chat. ¿Vale? Vamos a probar el código que nos está enviando Uriel. Ok, aquí está, ¿no? Él nos manda este código. Lo voy a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Empieza en el 100, a 95, 90, 85, ajá, 20, 15, 10, 5 y 0. Muy bien. Ahora, es necesario forzosamente que yo lo coloque aquí un menos 5. No, ¿verdad? Con que yo ponga un número menor al valor al que quiero, simplemente me lo otorga, ¿ok? Eso siempre ténganlo en consideración. A pesar del paso, siempre va a efectuarse la parte del n-1, ¿ok? Claro está que va a respetar también la parte de cuál es el paso o el incremento en realidad que se tiene que realizar, ¿ok? ¿Queda claro? Se ve porque esta parte, recuerden que nosotros vamos a colocar aquí el valor inicial, valor final y nosotros podemos tener incrementos negativos que en realidad serían decrementos. Por lo tanto, también lo podemos ir haciendo o ir colocando sin ningún problema. ¿Qué pasaría si yo en lugar de colocar esto, pongo aquí la palabra de hola? ¿Me lo va a hacer o no me lo va a hacer? No, Ok, no lo hace. Vamos a ver. Sí lo realiza, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Recuerden que este tipo de estructuras de control en realidad son estructuras iterativas. Ajá. El punto es cuántas veces voy a repetir una acción, ¿vale? Entonces, ustedes los pueden poner de esta manera, lo pueden poner de la manera que lo teníamos acá, ajá, pero en realidad siempre se va a ejecutar la instrucción o la acción que nosotros estemos colocando dentro de la estructura de control, ¿vale? Mientras sea, claro está, un intervalo válido. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasa si yo pongo nada más 100 menos 1, pero aquí le pongo incrementos de 5? Si yo ejecuto, no me va a marcar ningún error, pero tampoco me va a dar alguna salida. Este tipo de errores se conoce como error de ejecución. Ajá, y normalmente los errores de ejecución ocurren cuando nosotros efectuamos alguna instrucción o alguna parte de nuestro código en la cual la sintaxis es correcta, pero no tenemos el resultado esperado.
Ujú. Como tal, no les envía algún error, como por ejemplo cuando ustedes olvidan colocar los 2 puntos y ejecutan y les dicen, tienen un error de sintaxis, ¿vale? En este caso no me manda ningún error, pero ¿cuál es realmente el error? Que yo le estoy diciendo que el primer valor es 100 y el último es -1, ajá, y tengo incrementos de 5, pero después del 100, si yo incremento en 5, el siguiente número, ¿cuál es? 105. Ajá. Entonces, yo realmente no estoy haciendo decrementos y por lo tanto no estoy obteniendo el resultado esperado. Entonces, esa es una de las cuestiones que ustedes tienen que tener simplemente en consideración en función a cómo realicen en realidad la parte de sus ciclos. ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, ahí vamos a dejar la parte de la estructura de control for. Posteriormente vamos a hacer más ejercicios, ¿ok? Pero la idea es que puedan realizar los otros ejercicios que tienen ustedes pendientes. Y otra de las estructuras de control, voy a agregarlo aquí como un siguiente encabezado, ajá, y lo voy a colocar aquí como estructura de control de decisión, ¿vale? Estructura de control if, ¿vale? Las estructuras de control de decisión son estructuras que nos van a permitir a nosotros saltar un bloque o una cantidad de bloques dentro de nuestro programa. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tomar una decisión con base en lo que nosotros hayamos escrito o hayamos normalmente programado, ¿no? ¿Cuál es la forma más sencilla que nosotros podemos ver, por ejemplo, en programación, alguna toma de decisión? Como se los había dejado dentro de los ejercicios, lo más sencillo es verificar, por ejemplo, si un número es positivo o un número es negativo. Ajá. Pero como es parte de sus ejercicios de tarea, lo vamos a hacer de otra forma. Imaginen que ustedes son precisamente los programadores de una empresa, ajá, que se encarga de hacer la distribución de material de redes inteligentes. ¿Ok? Sin embargo, para poder realizar algunas cuestiones, creo que no di continuar la Recording in grabación. progress. Ok. Imaginen entonces que son ustedes ese programador y necesitan guardar bajo ciertas condiciones o en un apartado especial algún material que solo personas que tienen privilegios de acceso pueden tener como tal a la mano ese material. Y aquellas personas que no poseen la clave no pueden acceder a ello. Ajá. Entonces vamos a programar precisamente con la estructura de decisión if, ajá, una cerradura electrónica. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a establecer cuál va a ser nuestra llave, en este caso, es decir, nuestra contraseña, y en este caso tiene que ser un valor que sea de tipo cadena, ajá, un string. ¿Qué llave vamos a poner? Por ejemplo, vamos a poner como llave, en este caso, Python, ¿vale? Esa es nuestra clave, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es solicitar al usuario precisamente que introduzca la contraseña. Vamos a colocar aquí una variable que se llame usuario y la vamos a definir de esta manera, como una entrada de datos. Ya vimos cómo solicitar información al usuario y le diremos introduce la contraseña, ¿vale? Ahí está. Entonces, posteriormente a eso, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Tenemos que ver que la contraseña que nosotros tenemos almacenada, es decir, la llave, sea igual a la palabra que está introduciendo el usuario. Es más, vamos a cambiarle aquí el nombre y vamos a ponerle nada más como palabra, ¿vale? Y entonces, para hacer esa pregunta de si son iguales, utilizamos una estructura de control de decisión y lo que vamos a preguntar es si la palabra
que ingresó el usuario es igual, en este caso utilizamos el operador de igualdad, ajá, que en este caso es el igual igual, ¿vale? Con nuestra llave. Y colocamos 2 puntos porque recuerden que es una estructura de control. Entonces, si son iguales, ¿qué es lo que va a hacer? Lógicamente, se abre la cerradura y podemos enviar tal vez un mensaje, en este caso, no lo sé, como acceso concedido o acceso correcto, ¿no? Para más rápido. Ahí está, damos acceso correcto. Pero ¿qué pasa si el usuario se llegó a equivocar? ¿Ok? Si el usuario se equivoca, entonces nosotros podemos aquí imprimir un acceso denegado. ¿Vale? Ahora entonces vamos a ejecutar nuestro código y recuerden, cuando solicita un valor al usuario, el programa se queda en ejecución. Ajá, por eso vemos dentro de nuestro botón esta barrita que está girando alrededor y simplemente espera hasta que se le introduzca o se le dé precisamente la variable adecuada o el dato adecuado para poder efectuar el proceso, ¿vale? En este caso vamos a colocar, por ejemplo, una palabra errónea. Vamos a colocar, por ejemplo, como clase, nada más, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa decide con base en esta condición. Con base a una condición, el programa verifica si es igual o no. De hecho, aquí, una vez que se ejecuta, dice el valor de palabra es igual a clase y el valor de llave es Python. Por lo tanto, no son correctos. Ajá. Si no es correcto, yo no ejecuto esta operación. Ajá. Entonces, por eso es el else, ejecuta la siguiente operación. Ahora, si realmente yo hubiera colocado la palabra adecuada, en este caso, que es mi llave, que es Python, ajá, me dice, ahora sí, acceso correcto. ¿Por qué? Porque es igual a la palabra que nosotros tenemos guardada dentro de nuestra llave. Pero a lo que voy es si se ve precisamente claro la parte de esa toma de decisión. Esto quiere decir, ejecuta la siguiente línea si se cumple la condición, ¿vale? Entonces, esto quiere decir, ejecuta la siguiente línea si la condición inicial no es verdadera o si no se cumple la condición. Claro está que ustedes pueden tener más de una línea de código, no solamente pueden tener esta línea de código. Es decir, si ustedes ya tuvieran que implementar esto en un sistema real, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Tener a lo mejor aquí una variable que mande la señal a su sensor, ajá, o en este caso a su actuador, para que abra como tal la cerradura. ¿Ok? Y en este caso, a lo mejor un doble candado, ¿no? Se introdujo mal la contraseña, por seguridad, entonces vuelve a cerrar o activa una segunda puerta de emergencia, ¿no? ¿Vale? ¿Queda claro la parte de la toma de decisión? Sí, nada más tengo una duda. Adelante, Karina. ¿Por qué son dos signos iguales? ¿Por qué son dos signos iguales? Porque este es nuestro operador de igualdad, ¿vale? Ok, Dentro de los operadores, nosotros tenemos diferentes tipos de operadores en Python. De hecho, eso, no sé si les subí ya esa presentación, esas diapositivas, pero ahí vienen más operadores. Los operadores como tal, podemos tener nosotros operadores para ver si los elementos son iguales, operadores para ver si son diferentes, operadores para ver si es mayor o menor un valor, ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer alguna comparación de dos valores,
precisamente nosotros utilizaríamos, por ejemplo, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Y a lo mejor con esto queda un poquito más claro la parte de los operadores, pero en sí es precisamente solo por eso, Karina, porque es parte de la sintaxis. Si yo nada más dejo un igual y ejecuto, me va a marcar un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque el operador igual es un operador de asignación, no un operador de comparación, ¿vale? Entonces, ahí nada más en las láminas revisa esa parte de los operadores de asignación y operadores de comparación, ¿vale? Ok, muchas gracias. No de qué, por nada. Ay, ya lo volví a ejecutar. Vale, ahí está, ¿no? Nada más para que no se quede la ejecución. Pero ahora, como bien preguntó a lo mejor ahorita Karina, dentro de los operadores, nosotros tenemos distintos tipos de operadores, ¿no? Sí, Diego. Yo tengo un problema. Eh, Pongo el if, pero cuando pongo el else, como que no me toma en cuenta que es parte del if, y cuando lo ejecuto me marca error. O sea, ok, como que no hace bien el espacio de como a usted le quedó. O sea, no vale, me queda alineado. no te queda alineado y no te deja en tú mismo darle el espacio, No, me sigue ¿no? marcando error. Ok, dejo de compartir mi pantalla y puedes compartir tu pantalla, por favor, para que pueda ver tu Ah, no, código. ya, profe, sí. Era ¿Sí? eso, que me lo marcaba como si siguiera escribiendo, pero no tenía Ah, que ok. cortar el espacio. Está bien, gracias. No, ¿de qué? Al contrario. ¿Vale? Normalmente los principales errores que nos llega a marcar es porque nosotros no colocamos los dos puntos, ajá, o no hemos dado ese espacio. Normalmente cuando ustedes ponen los dos puntos, si se dieron cuenta, yo coloqué las líneas de código y hasta el final los comentarios. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a escribir los comentarios también, en este caso no les da en automático esta indentación. ¿Vale? Entonces, lo que tienen que hacer normalmente, procuren comentar su código hasta el final para que no tengan problemas con la sintaxis. ¿Ok? ¿Alguien más, chicos? Profe, Ajá. sí, también, bueno, quisiéramos meter otro en lugar de solamente la llave, también un usuario, ¿sería igual con otra estructura de código IF? Podrían hacerlo, ajá, porque en este caso lo que tendrías que hacer precisamente, y es la parte a la que voy, era lo que iba a hacer a continuación, después de esto. Imaginen que cada usuario tiene su propia contraseña. No sé si es más o menos lo que mencionabas, Brandon. Sí, de hecho era eso, entonces, ¿Vale? escucho, Ok, profe. vamos a verlo, ¿vale? ¿Qué pasaría? Porque aquí nada más es el hecho de tomar la decisión, ¿es igual o no es igual? ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 3 usuarios y cada usuario tiene su propia contraseña? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a hacer lo que se llama una estructura de if anidados, ¿ok? Y para hacer esto, vamos a poner, por ejemplo, llave 1. La llave 1 va a ser, por ejemplo, programación. Que esa sea la contraseña del primer usuario. El segundo usuario, su contraseña, podrá ser, por ejemplo, vamos a dejarlo en Python. Y la contraseña 3, vamos a colocarle que en este caso su contraseña del usuario sea, no lo sé, vamos a ponerle UPM, ¿vale? Aquí voy a ponerle OK. Ok, ahí nosotros estamos dando a conocer nuestras contraseñas, ¿no? Vamos a ponerlo así, contraseña, usuario 1, nos voy a comentar también, contraseña, usuario 2, y finalmente yo tengo una contraseña del usuario 3, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es precisamente lo mismo, ¿no? Yo nada más necesito en este caso una palabra y le decimos introduce
Ahí está. Introduce tu contraseña, ¿no? Porque en este caso sí es personalizada. ¿Ok? Y ahí el usuario va a empezar a ingresar datos, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Mediante un if, lo que podemos hacer es verificar si la palabra es igual, en este caso, con la llave 1. ¿Ok? Entonces, si es igual, vamos a mandarle como impresión, en este caso, bienvenido, usuario 1, ¿no? En realidad ahí sería el nombre del usuario, ¿no? Porque ya sé entonces quién está ingresando, ¿vale? Ahora, aquí me marca todavía la indentación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo no quiero estar dentro de la indentación, salgo de ahí, ¿vale? Ahora es una decisión que no solamente es verdadero o falso. Tengo que decidir si es el usuario 1, el usuario 2 o el usuario 3. Entonces, yo tengo más de una condición. ¿Cómo ponemos más condiciones? Con la palabra elif, que quiere decir si no, entonces preguntamos otra vez. La palabra es igual, en este caso, a mi llave 2. Si es igual, yo le digo aquí, entonces, mi bienvenido usuario 2. ¿Vale? Ahora, mi otra decisión que sería, si la palabra es igual, en este caso, a la llave de mi usuario 3. Entonces, yo le mando aquí, bienvenido usuario 3. ¿Vale? Y finalmente, yo voy a utilizar un else. ¿Por qué? Voy a poner una condición por defecto si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. En el caso del ejemplo que estamos viendo, que es de una cerradura electrónica, si no se cumple que sea el usuario 1, el usuario 2 o el usuario 3, posiblemente quiere decir que una persona ajena a este departamento que quería acceder y por lo tanto le podemos decir en este caso, no tienes los permisos para acceder, ¿vale? Y ahora sí, voy a ejecutarlo. Entonces me dice, introduce una contraseña, ¿no? Entonces vamos a probar para el primer usuario. Programación. Ahí está. Y me manda mi mensaje personalizado, ¿no? Vuelvo a ejecutar. Ahora vamos a mandar la segunda contraseña, que es la de Python. Me dice, bienvenido, usuario 2. Y finalmente, aquí mando la de OPM. Me dice, bienvenido, usuario 3. Pero, ¿qué pasa si yo mando otra contraseña? En este caso, por ejemplo, va a ver si con el nombre me deja acceder. ¿Vale? Me dice, no tiene los permisos para acceder. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo que ustedes han programado para que pueda acceder, ¿no? En este caso, su cerradura electrónica. Pero si se dan cuenta, lo importante, que es precisamente lo que preguntó Brandon, aquí tenemos más de una decisión, ¿ok? ¿Sí fue Brandon o quién fue, perdón? Sí, fue yo, profe, gracias. Muy bien, ¿vale? Me imagino que sí era a lo que te referías, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo más de una decisión? El día de mañana que veamos la parte teórica, vamos a ver que nosotros podemos tener una decisión simple, una decisión quizá doble o una decisión múltiple, como lo que estamos realizando en este momento. Como sugerencia, siempre utilicen ustedes una condición por defecto o una variable tipo else. ¿Por qué? Porque muchas veces no la llegamos a considerar y cuando nosotros no la consideramos, puede ser que exista algún evento que pudiera ser que nuestro programa falle. Entonces, siempre consideren una opción por defecto, ¿no? O qué tal que ustedes no consideraron este else, simplemente no va a abrir la cerradura, pero la persona que intentó abrir no sabe el motivo por el cual no puede ingresar, ¿no? O imaginen que tal vez el usuario se equivocó al introducir la contraseña, ¿no? Y si se equivocó al introducir la contraseña, entonces poderle dar una oportunidad más para que vuelva a ingresar la contraseña, ¿no? Esas serían algunas opciones, pero eso va a depender de su lógica de programación. El punto principal es que ustedes aprendan a utilizar aquí
la estructura de control de decisión, ¿vale? ¿Preguntas? No, profe, gracias. Ok, muy bien. Dejo un tiempo ahí la pantalla para que puedan copiar la parte del código, lo analicen. Si no les corre a ustedes los códigos o les manda algún error, con todo gusto me pueden decir, no se queden con las dudas, más si es que les llega a marcar algún error, sobre todo ahorita que vamos comenzando a programar, que son sus primeros programas, van viendo las estructuras de control, qué es lo que me ejecuta cada acción, ajá. No se queden con dudas en este momento, porque conforme avancemos, los programas se pueden ir complicando un poco. ¿Vale? ¿Qué es lo que suelo hacer? No sé si se los había comentado, si no, lo menciono. Tengo una duda. Sí, Karina, adelante. Es que se me estuvo trabando, pero ¿por qué puso el if? El if es una, Ajá. ¿no? Esta parte es, digamos, se pueden llamar dentro de programación a veces palabras reservadas. Sin embargo, realmente la función que nos hace en este caso es parte de la sintaxis. Mañana lo vamos a explicar bastante bien para que no queden esas dudas, pero en realidad el if es cuando nosotros tenemos más de una condición. Ajá. En nuestro primer ejemplo, nosotros nada más teníamos la condición de que si la contraseña era correcta, se abría la puerta. Si no es correcta, simplemente no abro la puerta, ¿ok? Pero en este caso, nosotros tenemos que decidir qué usuario es el que está ingresando. Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar más de una decisión. Y para tomar más de una decisión, nosotros utilizamos, en este caso, el método elif. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos colocar más de una condición. No podemos colocar else y la condición. Si nosotros hacemos un else y le ponemos la condición, nos va a marcar un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque el else no se utiliza para poder colocar condiciones dentro de él, ¿vale? ¿Queda Ok. claro, Karina? Sí. Gracias. No, de que al contrario. Más preguntas, chicos, más dudas. Les comentaba hace un momento, normalmente lo que suelo hacer en este curso, sobre todo aprovechando la facilidad que nos da ahorita el hecho de trabajar en línea, es que suelo hacer lo que comenté hace rato con Diego. Si les marca algún error, compártanme la pantalla y entre todos nos retroalimentamos y vamos viendo cuáles son los posibles errores que nosotros cometemos, ¿vale? Sí, Y, profe. y no se preocupen por el hecho de que piensen que porque me equivoqué y todos van a ver. La realidad es que todos nos llegamos a equivocar y a veces los errores son sencillos. A lo largo del curso se van a dar cuenta que en algunos programas posiblemente a mí también me va a llegar a marcar algunos errores. ¿Por qué? Porque me equivoqué en alguna letra, me faltó algún paréntesis, ajá, alguna sintaxis. Entonces, no se preocupen en ese sentido de que porque me salió mal y los demás compañeros lo van a ver, no se queden con esas dudas simplemente por la pena, ajá, de que a mí me salió mal y a mi compañero no. ¿Vale? Más preguntas, chicos, más dudas, comentarios. Ya se les va viniendo a la mente el cómo pudiesen resolver entonces el programa para definir si un número es positivo o si es negativo. ¿Con razón? Poquito. ¿Poquito? Ok, Estaría mejor si nos da un ejemplo, profe. vale, vamos a hacer otro ejemplo que posiblemente les va a ayudar con ese ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer, por ejemplo, imaginen que ustedes están en un, no lo sé, ¿qué será bueno? Para hacer algún valor numérico. Ok, vamos a ver, imaginen ustedes que están en un estacionamiento, ¿no?
y van a realizar el pago del estacionamiento, ¿ok? Y les dicen que la tarifa es de 10 pesos las 2 primeras horas, ¿ok? Pero pasados las 2 horas, es decir, después de las 2 horas, se incrementa la tarifa aplicando la siguiente ecuación. Vamos a poner esta ecuación. X igual a 5, que serían 5 pesos por el tiempo, ¿no? Por T, el tiempo que se ha tardado, ¿vale? Ok, entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, ¿vale? Ahora, primero, digamos que el lógico se tiene que introducir el boleto y la máquina en automático lee cuánto tiempo fue en función al momento en el que ingresó, ¿no? Pero nosotros no tenemos ese ticket, entonces vamos a preguntarle en este caso al usuario, ¿no? Vamos a decirle aquí al usuario, vamos a poner una variable que se llame tiempo y le vamos a decir que sea de tipo entero. Y vamos entonces a decirle, introduce la cantidad de tiempo, ¿ok? Y ahora, una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar. Vamos a preguntar, tiempo es igual, en este caso, a las 2 horas. Y si sí es igual a las 2 horas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente mandarle, en este caso, print, el costo es de 10 pesos, ¿vale? Ahora, bueno, para que se vea ahorita la parte de decidir si un número es mayor o menor a cierta cantidad, ahorita voy a poner otra condición, ¿vale? Vamos a decirle que si en este caso ya fueron, después de 5 horas, se cobra una tarifa básica y en este caso de, no sé, vamos a ponerle 100 pesos, ¿ok? Entonces este es 10 pesos y en este se aplica esta ecuación, ¿no? Vale. Entonces, aquí vamos a preguntar, ¿el tiempo es igual a 2 horas? ¿Vale? Si es igual a 2 horas, entonces podemos hacer esto, pero en realidad nosotros podemos marcar o nos dice el problema que es por las 2 primeras horas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser igual o menor, ¿no? A las 2 horas. ¿Vale? Menor o igual a 2. ¿Ok? Pero tenemos otra condición. Ahí. El if puede ser que el tiempo, en este caso, esté dentro de qué intervalo. Que sea mayor a 2 horas. Ajá. Lo voy a poner dentro de un paréntesis para que se vea más fácil. Y con un condicional voy a colocar aquí si el tiempo es menor a las 5 horas. Si es así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle costo es igual, en este caso, a 5 por el valor del tiempo. Y ahora sí imprimimos el total a pagar es de, ¿vale? Y aquí colocamos nuestra variable de costo. Y ahora vamos a colocar otra condición. El if, y que sería cuando el tiempo es, en este caso, mayor o igual a las 5 horas. ¿Ok? Y si esto ocurre, entonces vamos a imprimir aquí el costo, o bueno, el total a pagar es de 100 pesos. ¿Vale? En este caso vamos a poner aquí que nada más lo vamos a poner así.
¿Ok? Ahí está. Y una condición por defecto, ¿qué sería? El boleto es erróneo, ¿no? O incorrecto. ¿Vale? En el caso de que no está bien dado como tal o no se introdujo el boleto de manera adecuada. Entonces ahí me dice, introduce el valor. Vamos a decir que estuvimos 1 hora. Entonces el total a pagar es de 10, ¿vale? Introducimos otra vez y le decimos que ahora me tardé 2 horas, sigue siendo de 10. ¿Por qué? Porque estamos en menor o igual, ¿vale? Ahora le digo que me tardé 2.5 horas y aquí me marco un error. ¿Por qué me marca un error? ¿Por qué me marcó error? Porque lo declaré como entero, ¿no? Entonces no puedo poner medias horas. Vamos a poner 3 y en este caso, me cobra precisamente la tarifa en función a esta parte, ¿no? A la ecuación que habíamos planteado ahí. ¿Qué pasa si le digo que ya me tardé 5 horas? Ahora sí me dice que ya fueron 100 pesos, ¿no? Si le pongo después de 7, simplemente ya fue más tiempo. ¿Qué pasa si le pongo un número negativo? En este caso, me lo sigue considerando. ¿Por qué? Porque yo en esta condición no he colocado que mi valor sea mayor a 0. Entonces, aquí nosotros podríamos mejorar todavía y mencionar que el tiempo sea mayor a 0 y menor o igual a 2, ¿no? ¿Vale? Se dan cuenta que cuando uno empieza ahí como tal a probar algunos elementos, en realidad nos damos cuenta de que los programas todavía siempre los podemos ir mejorando en función a las opciones que nosotros estemos colocando. ¿Vale? Entonces, en este caso, si yo vuelvo a poner -1, ahora sí me dice que es incorrecto, ¿no? ¿Vale? ¿Queda claro este ejemplo? Y ahora, ¿cuál era el punto o hacia dónde iba yo? A que nosotros, a partir de nuestros operadores, nosotros realmente podemos visualizar o hacer diferentes tomas de decisiones a partir de una condición. Nosotros podemos verificar si un valor es mayor, menor o igual, simplemente mayor, simplemente menor, o mayor, igual. Todos estos operadores que ustedes los tienen en la presentación cuando vimos los operadores o la introducción de Python, son precisamente para que nosotros establezcamos las condiciones unidos de los operadores lógicos AND, OR y NOT, que también mencionamos. Entonces, ustedes que tienen como tal el trabajo de simplemente decidir si un número es positivo o negativo, ¿qué es lo que preguntarían? ¿El número es mayor a 0 o el número es menor a 0? Y cuando es 0, simplemente preguntan, ¿el número es igual a 0? ¿Vale? ¿Se dan cuenta que en realidad no está tan complejo? Creo que estaba más difícil. Para la siguiente voy a dejar mejor que hagan el boleto de un estacionamiento. ¿Vale? Ahorita hicieron que se me ocurriera este ejercicio para mis próximos grupos. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. De nada, profe. Sí, profe, gracias. Oiga, una pregunta Muy bien, ese, sí, o sea, sí gracias a tiene que ver ustedes. con la clase Eh, tantito, pero es Dime, acerca Marco. de los símbolos, ¿cómo puedo ponerlo? Es que el teclado que tengo es como tipo americano, porque trae otras cosas, ni trae la ñ, que es lo peor. Entonces, Ok, ¿cómo puedo poner el símbolo de más y menos, con este teclado? Porque no me reacciona de la misma manera. ok, yo no se preocupen, suele pasar también. Yo los hago o los utilizo con el código ASCII, porque también a veces depende en la computadora en la que estoy y me fui acostumbrando a algunos, ¿no? En el caso, para que nosotros pongamos mayor que, con Alt 62 lo pueden colocar. Es decir, presionan la tecla Alt sin soltarla con su teclado numérico, entonces presionan el 62 y les da el mayor, ¿vale? Con Alt 60 les da el menor. ¿Ok? Y el igual, ese sí lo coloco yo con Shift y donde tengo el
en Cero. este caso el tablero del igual, o en este caso si es en teclado americano, me parece que es con Shift y el 0, Sí, muchísimas gracias, profe. Sí, porque ahorita sí me ¿vale? quedé así como de cómo le voy a hacer. Gracias. Ok, Marco, no hay cuidado, ¿vale? Igual para los demás quedó claro esta parte de estos símbolos. También a veces tenemos problema porque vamos a ver algunos elementos que requieren corchetes o que también requieren llaves. Entonces, si no me equivoco, los corchetes, a ver, déjenme ver, es con, no, creo que, ahí está, es con al 93 para cerrarlo y para abrirlo, ya no recuerdo. Bueno, de este sí no me acuerdo, no sé por qué no me sale. Según yo salía con al 91 y al 93 y al 92, la diagonal invertida, pero igual lo checo, ¿vale? Y si sale con al 91, ¿vale? Entonces a lo mejor es mi teclado. Y las llaves es con al 123 y al 125, ¿ok? Muy bien, chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien, entonces ahora sí ya tienen más claro el cómo pueden realizar sus prácticas o los Sí, ejercicios. sí, profe. Ok, bueno, hace rato había visto en el chat, nada más que todavía no les respondía el mensaje que nos colocó Karen. Ella preguntó, ¿qué pasa si en todos pongo el if o else y abajo la parte de el if? ¿Ok? Normalmente nosotros tenemos que seguir una estructura, ¿ok, Karen? Aquí, por ejemplo, yo pude haber puesto puros if nada más y al final un else, perdón, y el programa no me va a marcar ningún error y de hecho va a funcionar adecuadamente. ¿Cuál es el detalle? Que realmente por formalidad en programación nosotros debemos de seguir una estructura, en este caso la parte del uso de los if anidados cuando tenemos más de una condición. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros identificar cuál es el problema que tenemos a resolver. Porque dentro de la programación, aquí recuerden, estamos iniciando con cosas sencillas, pero puede ser que estén resolviendo más de un problema dentro de su mismo código y por lo tanto va a llegar momentos en los que dentro del código ustedes tengan que tomar más decisiones, pero con base a otras variables. ¿Y qué pasa si nosotros utilizamos puros if, que el programa me lo detecta como condiciones por separado? No me lo detecta como parte de un bloque, ajá, y eso estructuralmente dentro de nuestro programa es incorrecto. Además de que los tiempos de ejecución van a ser más lentos si nosotros utilizamos los puros if que si utilizamos la parte de el if, ¿vale? ¿Queda claro, Karen? Sí, muchas gracias. No, de que al contrario. ¿Alguien más tiene preguntas? No, profe, bueno, ya no. Muy bien. Perfecto. Pues si no tienen preguntas, si no les marcó algún error dentro de sus códigos, error? ¿te marcó error, Brian? Vale. Entonces, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí. Dejo de compartir. Ahora sí, por favor, compártenos tu pantalla. Ahí se ve. Está cargando, ¿vale? Ahí está. Ahora sí ya cargó. Ah, ok. Vale. El error que te marca en este caso, ajá, es por la parte de la indentación, ¿vale? Cuando nosotros tenemos la parte de la indentación, recuerda que solo es para la primera estructura o para cada una de las estructuras. ¿Qué necesitamos hacer? Ese elif lo tienes que poner a la misma altura a la que tú tienes tu if, ¿vale? Entonces quita ese espacio
y en todos ve quitando también los espacios porque todos los tienes con ese detalle, ¿ok? Entonces, ese también lo debes de poner a la misma altura de la parte de tu if, ajá, y lo mismo ocurre con el else. ¿Por qué? Porque al final todo el módulo o toda la estructura se va a volver relacionada precisamente con la parte que tú tienes. Tu if, else, son toda una estructura en conjunto, ¿vale? Ah, sí, ya. Gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Siempre, como les comentaba, chicos, tengan cuidado con esa parte de la indentación y los 2 puntos. ¿Por qué? Porque en automático a ustedes les empieza a dar la indentación después de que colocan los 2 puntos dentro de su estructura de control, ¿vale? Entonces, siempre que tengan eso, pero que ya no pertenece a la estructura de control, entonces siempre regresen esa pequeña tabulación que el programa les da para que no les vaya a marcar algún error, ¿vale? Ok, ahora me dejas compartir, porfa. Ay, Ahí ya no está, ¿no? supe. ¿Sí? Creo que sí me dejó compartir. Es que no me dejaba, pero gracias de todas maneras, ¿vale? Sí, sí. No, que gracias a ti, Brian. Muy bien, chicos. Les comentaba, si ya no hay más preguntas o dudas, ya prácticamente faltan escasos 15 minutos para que se termine la sesión que tenemos. Voy a dejar la sesión hasta este punto, ¿ok? A menos que alguien tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda. Si no es así, entonces les agradezco, chicos. Nos vemos el día de mañana, donde ya les daré una explicación más teórica de estas estructuras de control, ¿vale? De hecho, por algún momento también pensé en la parte de primero darles la teoría y mañana ver la cuestión práctica, pero creo para que ustedes vayan avanzando en los ejercicios que les dejé, que se entregarían ahora el próximo martes, por eso decidí que mejor lo viéramos hoy para que lo fueran programando y tuvieran un día más, ajá, en este caso, que sería el día de mañana viernes, ¿ok? Entonces, chicos, si no hay más preguntas, dudas, les agradezco que se hayan conectado el día de hoy a esta sesión y espero les haya agradado la clase, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana y que Dios les bendiga, ¿vale? Adiós, profe. Nos vemos, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias. Recording stopped. cuídense, bonita noche, gracias. Sí, nada más puede dejar tantito esto para terminar de copiarlo, por favor. Claro que sí, Marco, Gracias. sin ningún problema. Hasta luego, profe. Hasta luego, Karina.